¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Games Workshop y se trata de la caja de inicio para Legions Imperialis, Warhammer 40.000 o digamos Warhammer 30.000. La caja incluye las bases de dos ejércitos, Solar Auxilia y Legions Astartes, en 6 milímetros, escala épica. Vamos a ver qué incluye esta caja en nuestros comentarios. Acompáñenos. En uno de los lanzamientos más sorpresivos que Games Workshop ha sacado en estos últimos años, es la escala épica de Warhammer 40.000, o mejor dicho, Warhammer 30.000, regresa a nuestras manos, aprendiendo las lecciones que tuvieron de Aeronautica Imperialis y de Titanicus, los dos juegos en escala épica. Ahora puedes utilizar esas miniaturas e incorporarlas a tus batallas de Warhammer 30.000. Legions Imperialis está ubicado en la época de la herejía de Horus. Es una importante decisión y algo importante que notar porque la mayoría de las personas estaba esperando el regreso de Epic, pero de Warhammer 40.000, que tuvo mucho éxito en los años 90. Esta mega caja viene sólida, muy pesada y con los acabados que hemos visto en los lanzamientos de Warhammer 30.000, es decir, de la herejía de Horus. Y en la parte de atrás vamos a ver el contenido de nuestra caja, incluso una tabla con todas las miniaturas o los diferentes tipos de miniaturas en escala 1:1, es decir, este es el tamaño real que vamos a poder apreciar en nuestras miniaturas. Y vaya que son pequeñas, el nivel, la escala a la que se ha reducido el juego nos va a permitir llevar una gran cantidad de estas miniaturas a la batalla, llenar nuestras mesas de 4x6 o 4x5 con una gran cantidad de miniaturas, representar esas batallas apocalípticas de la época de la herejía de Horus. Y esperemos en un futuro también que esta escala se pase al universo de Warhammer 40.000, digamos, avancen los años y nos actualicen con otras razas, los orcos, los Eldar, etc. La caja, completamente manufacturada en el Reino Unido, también nos incluye plantillas de calcomanías, algunos otros accesorios y herramientas para el juego, además del gran libro de reglas en pasta gruesa. Al abrir nuestra caja, lo primero que vemos es precisamente el contenido. Sí fue muy sacudido, probablemente por los envíos. Podemos ver el plástico por todos lados y nuestros whipsticks o nuestras cintas de medir o reglas. Dos de ellas en plástico, clásicas, vintage, podríamos decir, vienen en las cajas de Warhammer desde que tengo memoria en los 90s. También tenemos estos templates que vamos a utilizar para las áreas de impacto y para los lanzallamas, las también clásicas que hemos visto desde finales de los años 90 con productos de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. Y finalmente el plástico, señores, que es a lo que estamos adictos. La gran mayoría de estas son lanzamientos recientes, son matrices marcadas en el 2023. Vamos a encontrar por ahí un par de matrices de unos de los titanes, los Warhounds, que fueron lanzados anteriormente ya con Titanicus, así es que eso es prácticamente lo único que está siendo reutilizado en estos lanzamientos. Las miniaturas son realmente pequeñas, ya cuando las tienes en mano, sí alcanzas a distinguir los detalles y alcanzarías a ver mucho más con una buena lupa, como para poder ver esos relieves, pero son impresionantemente pequeños. Los vehículos, los tanques, son los que van a resaltar en la mesa con su facilidad de ensamble y además con el gran nivel de detalle que tienen. No le piden nada a los lanzamientos también de los principios de los años 2000 de los vehículos que veíamos para la Guardia Imperial o para los Space Marines. En cuanto a los Solar Auxilia, pues los hemos visto ser lanzados por Forge World, ahora ya no los vamos a ver de esa manera, los vamos a ver aquí en escala épica y probablemente después los vemos incorporarse a las filas de los lanzamientos de 28 milímetros para la herejía de Horus. Lo interesante de estas dos facciones que vienen aquí incluidas es que cualquiera de los dos puede ser ya sea leal o traidora, si es que puedes tener una facción o construir a tus marinos como leales y en dado caso apoyarte con destacamentos adicionales de alianzas, también de los Solar Auxilia, también como leales en dado caso, si es que quieres esta caja y volverla a un solo ejército o mega ejército para tus fuerzas. Todo el contenido de plástico viene después protegido, o mejor dicho, el material abajo viene protegido del daño que puede sufrir por el plástico con ese tablón de publicidad y además el logotipo de Legions Imperialis. Me sorprende encontrar el libro sin protección, normalmente vienen bien protegidos con una especie como de cobertura de plástico transparente, una envoltura.
Y lógicamente vamos a tener algunas piezas de plástico atrapadas en sus páginas que sí causaron daño en la superficie de las páginas. Estas pequeñas piezas diminutas son en sí marinos y algunos otros soldados o piezas como lanzamisiles. Tengan mucho cuidado al recibir su caja y extraer el impreso, sobre todo si también el libro de ustedes no viene protegido de esta manera. El libro es bastante grueso, como podemos ver, y incluye todas las reglas para jugar el juego, más aparte las secciones para poder construir tus listas de ejército, también los escenarios, etcétera. Ya lo veremos a detalle un poco más adelante. Y también tendremos un video exclusivo de todo lo que va a ser nuestros comentarios de las reglas. Ese va a ser un video aparte. Tenemos calcomanías, como ya vimos, muy pequeñas, diminutas, y después una especie de sobre grueso, sellado, por cierto, donde vamos a encontrar nuestros marcadores. Ya veremos ese contenido un poco más adelante. Y en la parte de hasta abajo vamos a tener nuestro manual de instrucciones para poder ensamblar todas estas miniaturas de la manera correcta, como deben ser, porque al elegir las miniaturas que vamos a montar en cada base hay que cuidar si hay por ahí un apotecario, si hay un sargento, un líder de escuadra, o bien estamos hablando del comandante de las fuerzas. Este es el soporte de cartón que se supone debería mantener el libro en su posición. Y atrapado abajo en uno de sus laterales vamos a tener los otros componentes de plástico, las bases, las peanas, las cuales son mucho más delgadas, 25 milímetros pero delgadas, con algo de textura para lo que es la superficie, también una bolsa con dados y además un dado de scatter, lo cual es siempre bueno ver uno de esos, y otras dos megabases. Estas son para nuestros titanes que vamos a llevar a la mesa. Fuera de eso tenemos una gran cantidad de pequeñas y diminutas piezas en el interior que ya una vez que las tiramos a la basura, no se crean, algunos de esos eran marinos y miniaturas que logramos salvar justo a tiempo. Incluso encontramos otros dos atrapados dentro del libro de reglas. Vamos a ver cada uno de los componentes por separado y comenzamos con estas famosísimas, clásicas reglas para medición en pulgadas. Vienen talladas en una sección muy difícil verlos en cierta manera ya con el avance de la edad, pero siguen siendo flexibles, lo suficiente como para seguir molestando a tus compañeros, a tu adversario, mientras él está haciendo sus movimientos inclinándose sobre la mesa. Estas son las reglas que sustituyeron estas durante la época de lanzamiento de Age of Sigmar, la primera caja, y eran un poco más gruesas. Eso sí, no eran tan flexibles y al golpear a tu oponente corrías el riesgo de que se rompieran. Estas no, nunca vi que se rompiera una de estas, cuando menos no durante un juego, una batalla. En fin, vamos a ver nuestros templates. Estos son mucho más frágiles y podemos ver incluso uno de ellos fue dañado en la parte central. Están hechos de una especie de plástico como cristalizado, precisamente que se utilizaba para piezas transparentes y con buen nivel de detalle en la parte central, como si fueran precisamente la detonación de una explosión. Uno de estos, el más grande, es de 5 pulgadas, el más pequeño es de 3 pulgadas y esto es de diámetro, y 8 pulgadas y media lo que es nuestro template de lanzallamas. Me sorprende las dimensiones de estos templates. Estaban originalmente hechos para poder jugar con nuestras miniaturas de 28 milímetros y ahora los vemos aquí en estas miniaturas, posiblemente por las escalas épicas. Sería el equivalente a sacar nuestros templates de batallas apocalípticas. Vamos a ver a detalle cada una de las matrices de plástico, comenzando con esta que trae a los tanques, a los Predators, los depredadores. Lógicamente ambientados en la herejía de Horus. Tenemos el chasis clásico de esos años de Warhammer 30.000 con las torretas redondas, las cúpulas, y tenemos múltiples opciones de armas, ya sea para el cañón principal o los sponsons. Una sola de estas matrices viene incluida y suficiente para construir 3 tanques. Buen nivel de detalle, las piezas son más pequeñas, tengan cuidado al cortar los cañones, esos son los puntos frágiles, y algunas de las armas que también pueden ayudar en la parte superior. Algunos pequeños detalles que podemos ver también son las compuertas de la parte superior donde va a ir montado nuestro personal. Algunas de ellas tienen como los indicios de que hay una miniatura ahí asomándose, y con eso a lo mejor puedes marcar alguna de tus piezas, posiblemente el tanque líder de la escuadra. Viendo un poco más de cerca vemos la gran cantidad de detalle que podemos ver en esta escala que ha logrado Games Workshop, y también podemos ver algunos de los accesorios. Muy buena definición en todos estos. Los más pequeños siento yo que están un poco desproporcionados de como normalmente los veríamos, pero es lógico por el grueso que puedes lograr en los plásticos con esta tecnología, y también que tengan cierta rigidez, que no sean tan frágiles. La siguiente matriz también de tanques para los Astartes, los marinos espaciales, son nuestros Sicaran. Estos tanques muy característicos para los marinos espaciales en esos periodos de la herejía de Horus,
con múltiples opciones también de ensamblado. Las torretas pueden tener opciones ya sea para cañones automáticos que dan la opción también de defensa antiaérea, o bien cañones de plasma. Ya la decisión estará en ti de qué es mejor para tu lista de ejército. Aquí podemos ensamblar 2 de estos tanques con estas matriz, escogiendo esas opciones de armas. Lo interesante en esta matriz es que puedes ensamblar prácticamente las 2 torretas para los 2 tanques, tener esa opción de intercambiarlas dependiendo de las intenciones que tengas en esa batalla. Así es que eso es un buen punto a favor de Games Workshop en su decisión de piezas incluidas. Y nada más viene una de estas matrices incluidas en la caja, para un total de 2 tanques Sicaran para tus marinos espaciales. Muy impresionantes. Este tanque siempre fue uno de mis favoritos en la energía de Horus y le rinden muy buenos honores. Estoy esperando ver el Kratos, que esas también te los venden por separado. En teoría, la mejor opción de tanques o blindados que tienen actualmente los marinos espaciales. Creo que en esta categoría y en lo de los titanes es precisamente donde vas a ver el mayor atractivo visual. Los tanques están preciosos, los titanes también. De la infantería hablaremos un poco más adelante, pero ya creo que montados no tienen tanto atractivo visual como estas escuadras. Esta es otra de las plantillas de tanques y nos vamos con los Solar Auxilia. Estos tanques son los Leman Russ, con una gran variedad de opciones de cañones y torretas. Ya dependerá, tienes la opción del Vanquisher, el Battle Cannon estándar, etc. Demolisher también, con múltiples accesorios, tanto para sponsors como también sus cortadores de púas que pueden montarse en el chasis del tanque. Vamos a ver, al igual que en los otros tanques, un gran nivel de detalle, bien proporcionados, ya una vez que tenemos ensamblados nuestros tanques, incluso también con opciones de personal. Muchas de estas compuertas superiores ya pueden montarse, ya sea abiertas o cerradas, asomándose la cabeza del conductor. Muy preciosas estas matrices de tanques. Vamos a tener aquí 4 Leman Russes. Misma precaución, tener cuidado al cortar estas pequeñas secciones, sobre todo las puntas más pequeñas, evitar que se rompan, y también al proceso de limpieza, tener mucho cuidado. Pero sí, una matriz preciosa para 4 tanques. Aquí la gran diferencia es que sí vas a tener que comprometerte en el armado de tus cañones en las torretas. A lo mejor alguien creativo podría encontrar la manera de intercambiar esas torretas, pero por el tamaño, lo diminuto de estas, pues realmente, pues sí, va a ser difícil y corres el riesgo de que se te vayan a extraviar por ahí esos cañones. Es mejor decidir desde un inicio, armado de tu lista, qué cañón es el más adecuado para el propósito que vas a darle a tu escuadra. Y ahora vamos a pasar, señores, a lo que es la infantería. Y en estas matrices de infantería sí vamos a encontrar 2 para cada uno de los ejércitos. Estos son los del Solar Auxilia, donde vamos a encontrar a nuestras tropas de las Astra Militarum. Y también lo que necesitamos para ensamblar nuestros walkers. Y algunos ogros también que van a formar parte de nuestras legiones. Vamos a tener nuestras piezas bien identificadas con números, incluyendo los comandantes y la selección de armas especiales que puedes equipar en tus escuadras. Pongan mucha atención a la secuencia de ensamblado, cómo se recomiendan ensamblar en las peanas y también en la lista de ejército que van a construir, para que sepan identificar qué miniaturas van a necesitar montar en cada una de estas bases. Efectivamente son 6 milímetros para cada una de estas miniaturas. Rápidamente vamos a verlas un poco más de cerca para apreciar ese nivel de detalle mientras platicamos sobre opciones para poder pintar este nivel de detalle. Lo más recomendado va a ser que ni siquiera las cortes de sus matrices. Sí, algunas secciones las vas a tener que cortar para proceso de ensamblado, digamos lo que son los walkers y los ogros. Eso sí, es más recomendado cortarlas del plástico de la matriz, ensamblarlas, dejarlas listas y después pegarlas temporalmente, posiblemente en uno de esos palitos de madera, tipo de esos de paleta. Y estas otras, las que no necesitan ensamblado, la infantería básica, mantenerlas aquí en la matriz. A final de cuentas ya tienen un punto de contacto, el punto de unión, dejar nada más ese punto de contacto y aplicar directamente va a ser nuestro primer o nuestra pintura. Aprovechando que está en esta matriz de plástico, nos va a ahorrar mucho proceso. Ya una vez que están las miniaturas pintadas, las podemos cortar de la matriz y pegar a la superficie de nuestras peanas, que podemos también pintar por separado y va a ser mucho más sencillo. Esta otra sección donde vemos a nuestros ogros y los walkers, eso sí es más recomendado cortarlas de la matriz, pegarlas, utilizar pegamento de plástico para estas miniaturas, aprovechando que no tienen todavía pintura aplicada. Y ya después que están pegadas y secas, entonces sí vamos a aplicar la pintura.
La pintura lo que va a hacer es que va a impedir que podamos seguir utilizando pegamento de plástico adecuadamente. Ya una vez que tenemos nuestras miniaturas pintadas, lo más recomendado es utilizar super glue, pegamento de contacto, para pegarlas ya a nuestras peanas previamente pintadas también. Solo tengan cuidado en la cantidad de super glue que utilicen. El super glue tiende como a generar una especie de frost o de efecto como de hielo o congelación en donde aplicamos el pegamento, así es que pongan una cantidad muy pequeña en sus peanas al pegar estas piezas. Estas matrices, por cierto, estas otras dos ya son de los marinos espaciales. Vamos a tener una gran variedad de marinos, incluyendo Terminators, algunas escuadras de asalto y también nuestras escuadras de mando con algunos estandartes. Lo interesante que vamos a encontrar aquí también es que vienen en la sección de abajo nuestros dreadnoughts para ser ensamblados, y la misma recomendación. Nuestros marinos espaciales, si se dan cuenta, algunos de ellos tienen dos puntos de unión. Antes de aplicar la pintura, si siguen la recomendación de mantenerlas aquí todavía en la matriz y pintarlas, es dejar que nada más haya un punto de contacto en la parte de abajo de nuestro marino. Corten los otros puntos de unión en lo que es en por ejemplo, los hombros o en los brazos, aquellos que están sujetos en esas secciones. Y estos son precisamente los dreadnoughts que les comentaba. También es recomendado sí cortarlos antes de aplicar pintura, estas miniaturas, ensamblarlas y pegarlas temporalmente a un palito, a una superficie plana, posiblemente con algo de pegamento de superglue, podría ser incluso, en la sección de los pies, precisamente donde van a ir conectadas a nuestras peanas. Y ahora vamos a ver el corazón de esta caja, nuestras matrices de los titanes, los Warhounds en este caso. Van a ser 3 matrices de plástico, vamos a ver cada una de estas por separado. Esta va a ser lo que son nuestros pies, nuestras piernas, soportes. Esta matriz, a diferencia de las otras, ya había salido con anterioridad, la vimos para Adeptus Titanicus, el juego de titanes, que salió hace unos años antes de la pandemia y sí tuvo buena aceptación, pero a final de cuentas la crítica fue la misma. Salió ubicado en el periodo de la herejía de Horus. Mucha gente esperaba ver conflictos de titanes durante el periodo de Warhammer 40.000. No lo tomen a mal, me encanta el periodo, de hecho me gusta más el periodo de Warhammer 30.000 en lo personal, pero mucha gente sí esperaba ver esos stompas, por ejemplo, para los orcos o los titanes de los Eldar, o las criaturas monstruosas de los tiránidos, ser representadas en estas batallas de titanes. Y quizá en un futuro, si tiene buenos resultados, si hay buenas ventas en esta versión de Epic, tal vez nos dejen ver algo del periodo de Warhammer 40.000. Muy buen nivel de detalle, esta matriz nos va a permitir tener las bases, las piernas para 2 de estos Warhounds, que es lo que vamos a encontrar aquí. Tentativamente uno al servicio de los Adeptus Astartes, de los marinos espaciales, y el otro para los Solar Auxilia o la Guardia Imperial. Nada te impide el tener los dos al servicio de una de estas facciones, más que las formaciones, lo que van a hacer precisamente cuando veamos el libro, la configuración de nuestro ejército. Esta es otra de las matrices con todo lo que va a ser los accesorios de blindaje y armadura externo de nuestro titán. Múltiples opciones como para darle diferente estética. Y vamos a distinguir en lo que son las partes superiores, en el blindaje superior, los emblemas ya sea de los leales o de los traidores. Esto va a ser importante el decidirlo también en el momento de ensamblado. Incluso podemos dejar el pegado de estas piezas por separado para, digamos, no comprometer nuestra facción hasta el momento adecuado, y quitar y poner esa pieza superior. Sí la vas a tener bailando durante el campo de batalla, pero sí puedes adaptar tu titán para que sea leal o traidor dependiendo de tu conveniencia, como si fueras un Alpha Legion. Importante el comentar que los titanes a final de cuentas son una subfacción misma. Vamos a poder construir incluso todo un ejército de knights o de caballeros haciendo uso de estos titanes con múltiples expansiones en dado caso, y poner a estos como aliados de cualquiera de estas facciones. Así es que bien podríamos ver a estos titanes como el soporte para nuestro ejército, algo que va a suplementar nuestro ejército principal, o bien el corazón de un nuevo ejército, si queremos armar
una fuerza de Knights. Esta es la última de las 3 matrices para armar nuestros Warhounds, nuestros titanes, y es la única matriz interesante marcada en el 2023. Esta sí fue elaborada y construida para este juego en particular. Vamos a tener las opciones de brazos y armas para equipar nuestros Warhounds, incluyendo el sistema de lanzamisiles que vamos a montar en la parte superior. Lo importante aquí va a ser el conocer qué hace cada una de estas armas y qué papel le vamos a dar a nuestros Warhounds en la lista de ejército. Esto va a ser importante precisamente porque muchas de estas armas son de combate cercano, otras son de a distancia. Así es que te recomendaría sí llevar a tus miniaturas a la batalla, no pegar esos brazos y esas armas todavía hasta que ya has tenido algo de experiencia y sepas exactamente qué configuración es la que estás buscando. La misma recomendación podrías aplicar para los tanques en dado caso. También tenemos en la caja nuestras plantillas de calcomanías. Miren nada más el tamaño de muchas de estas calcomanías diminutas. Van a estar algunas pinzas posiblemente para poder manipularlas. También me gusta que tenemos algunas ya con todo lo que es la plantilla para los estandartes. Esa es una buena decisión que me hubiera gustado ver para otros ejércitos, para otra escala. Incluso 28 milímetros. Tenemos también nuestra bolsa de dados, 20 dados de estos blancos estándar de lo que hemos visto que vienen incluidos en las cajas de inicio de Warhammer 40.000 o Warhammer Fantasy. Y el dado de Scatter. El dado de Scatter es básico para este tipo de sistemas desde que regresó a las filas gracias a la herejía de Horus. Esas reglas de Age of Darkness. Muy buenos dados en 12 milímetros, buen tamaño creo yo para poder tirar en la mesa sin molestar a nuestras miniaturas, mucho. Y finalmente vamos a tener nuestras peanas, 2 de estas grandes para los titanes con buen nivel de detalle, exactamente idénticas, un poco de relieves en donde van a estar las banquetas y estas son como las calles y vienen dañadas claramente por el movimiento de los vehículos y el deterioro causado por la guerra. Me gusta que la superficie no es completamente plana, incluso se siente rugosa, se siente texturizada las superficies planas. Abajo podemos ver un patrón para poder mantener la integridad de la base, digamos que no se doble, que no se cuartee. Buen línea de soporte también para poder aplicarlo y tener las miniaturas sobre la mesa. Delgadas, como podemos ver, porque a final de cuentas estamos hablando de una escala diminuta, así es que no podemos levantarnos mucho de la superficie de la mesa. Y estas son las de 25 milímetros para nuestras miniaturas. Las vamos a utilizar para acomodar múltiples escuadras de infantería en cada una de estas y también nuestros dreadnoughts o nuestros walkers. Misma situación, las bases no son muy elevadas, son angostas, delgadas y eso va a ayudar a mantener nuestras miniaturas más a nivel de piso. Me hubiera gustado que hicieran esto también con algunas de las miniaturas de Warhammer 40.000, que en cierta forma las bases se sienten un poco más elevadas de lo normal. Estas dimensiones me gustan mucho más y empecé a apreciarlas mucho gracias a Bolt Action, que tiene bases mucho más delgadas y ya cuando las tienes montadas en la escenografía no se siente esa como elevación que le da, como si las estuvieras en un pedestal. Tenemos también nuestro manual de instrucciones. Este viene a todo color. En la parte frontal podemos ver algunas guías de recomendaciones, incluyendo algunas herramientas que probablemente vas a necesitar para poder desprender, cortar tus miniaturas y limpiarlas. Y el plástico que ellos recomiendan, lógicamente si vas a aplicar pegamento a tu plástico directamente, el más recomendado es pegamento de plástico. Si ya las miniaturas o las piezas que vas a pegar tienen alguna especie de pintura o primer aplicado, sobre todo si son latas de spray o algo por el estilo, vas a requerir pegamento de super glue. En las primeras páginas vamos a ver cómo ensamblar nuestras escuadras de marinos y de infantería. En estas vamos a ver la configuración de la escuadra de mando, qué miniaturas necesitamos montar y qué papel representan cada una de estas miniaturas, y después nuestras escuadras de infantería estándar. Hay que poner atención y cuidado a qué miniaturas vamos a elegir para formar parte de estas escuadras, y como les digo, ya una vez que amontonamos nuestras miniaturas en cada una de estas peanas, va a ser muy difícil pintar esos recovecos, esos espacios. No imposible, pero por el tamaño, incluso al meter nuestro pincel corremos el riesgo de lastimar estas miniaturas. Por lo diminuto de estas miniaturas, por cierto, es recomendado a lo mejor utilizar pinturas tipo contrast. Esas van a ayudarte a sacar ese detalle que muy difícilmente podrías alcanzar
con un pincel en estas dimensiones. El manual viene muy bien diseñado con buenas ilustraciones que nos van a identificar claramente las piezas que vamos a estar buscando y la orientación, así es que no vamos a tener problemas en esas primeras secciones. Después, ya cuando vamos a entrar a los tanques, es donde nos van a dar las diferentes opciones de armas y equipamiento que vamos a poder montar en estos vehículos para lo que es el empotrado de la torreta superior de cada uno de estos tanques. A lo mejor no poner pegamento para poder intercambiar en dado caso esas torretas cuando tenemos múltiples opciones. Cada uno de los diagramas, como podemos ver, tiene múltiples colores, ya sea azul o en amarillo. El amarillo es precisamente donde van a estar donde vamos a aplicar nuestro pegamento, los puntos de unión. Y los azules son las piezas que estamos anexando precisamente a nuestra miniatura. Así es que muy bien ilustrado y creo que no vamos a tener dificultades en esto. Realmente donde vamos a tener la dificultad es en manipular esas pequeñas diminutas piezas, tratar de pegarlas a nuestros tanques. Tengan precaución en tener sus dedos limpios, que no tengan pegamento o algunos otros químicos. Esto podría dañar las miniaturas, y en esta escala, en este tamaño, una huella digital impresa en el chasis de un tanque va a ser mucho más visible. Para los chicos, procuren tener la compañía de un adulto en el ensamblado de estas miniaturas, les va a ayudar bastante, sobre todo a sujetar algunas piezas que a lo mejor para ustedes va a ser difícil mantener esa presión mientras están tratando de aplicar el pegamento o limpiar una superficie. En fin, después vamos a ver lo ensamblado de nuestros titanes. Aquí es donde vamos a tener un poco más de familiaridad para aquellos que tenemos ya experiencia ensamblando miniaturas de 28 milímetros. Son piezas más grandes, más sencillo el montado. Vamos a estar armando estos enormes titanes, pero en la escala de lo que normalmente sería para nosotros ensamblar un Dreadnought de estándar, por ejemplo. Las opciones de armas es donde vamos a también tener algunos dolores de cabeza. Aquí vamos a tener que elegir exactamente qué armas son las que estamos buscando. Tenemos una gran variedad, hay muy buenas opciones de combate cercano que son devastadoras para el ejército oponente. Lo difícil va a ser llevar a nuestro titán, maniobrarlo para enfrentar a las unidades en combate cercano. Así es que mi recomendación siempre va a ser la distancia. A los titanes, en particular el Warhound, creo que va a ser más efectivo en esta edición pegando a distancia. Busquen ese tipo de opciones. Ya nada más está el saber si vas a equipar armas multipropósito, es decir, que sean efectivas contra infantería o vehículos, o bien exclusivamente contra vehículos. Al abrir nuestro gran sobre, por cierto, del misterio, vamos a encontrar 3 de estas plantillas en cartón delgado. Muy bonito, la verdad, el acabado de estos cartones, la flexibilidad me gusta y el acabado en mate. 2 de estas van a ser de guía de referencia de reglas para los jugadores. La intención es que sea una para cada uno de los adversarios, uno para ti y otro para tu contrincante. Impresas por los dos lados. Hacen buen trabajo en resumir las reglas más importantes para que las tengas ahí al alcance de tus manos. Me gusta que sea un acabado en gris, no sean completamente en blanco, que te deslumbren, ni tampoco negros y que tengas dificultad leyéndolas. La última de estas piezas de cartón va a ser muy delgada también, pero ya viene precortada para lo que son los marcadores de las órdenes que vas a asignar a tus titanes y los objetivos. Estos marcadores sí son son más frágiles. Tengan cuidado al cortarlos o al desprenderlos de su plantilla, porque algunos de estos pueden dañarse ligeramente en uno de sus extremos. Como recomendación, podrían desprenderlos así en cartón y pegarlos con algo de pegamento blanco a una superficie redonda también, para poder hacer marcadores un poco más resistentes. Y ahora, señores, el corazón de todo esto, el libro de reglas. Lo vamos a ver de manera muy general, como una manera de resumen. Después haremos un video exclusivo para poder ir viendo todos los componentes y el sistema de reglas más a detalle. Tenemos muy buenas ilustraciones, a lo que estamos acostumbrados en estos manuales de Games Workshop, impresos todos a color, una excelente calidad en el papel. Es el libro completo de reglas, no es un manual de aprendizaje rápido ni una guía rápida para poder empezar. No, este te incluye todas las reglas completas, incluyendo el trasfondo. Y la primera sección del libro va a ser dedicada precisamente a eso: la herejía de Horus, el conflicto en estas facciones, los mapas como para poder idear nuestras campañas, y después nos vamos a adentrar a lo que es visualmente el juego, los componentes que vienen incluidos en la caja y las reglas. Y dentro de ese sistema de reglas, que realmente no son tantas, 20 a 25 páginas, después nos vamos a meter a reglas especiales y a ver nuestras miniaturas en sus diferentes escalas, por categorías. Nos van a decir las reglas, cómo mantener la cohesión en nuestras unidades, cómo desplegar y mover a nuestros titanes, que son los que van a tener más dificultad maniobrando, y los diferentes componentes en la mesa, llámese edificios, que van a jugar un papel muy importante en los escenarios,
Como que la intención original era precisamente llenar una mesa de edificios y ruinas, y estos van a tener mucha interacción porque un edificio que es impactado puede ser destruido y hay que inmediatamente sustituirlo por ruinas. Vamos a tener una gran colección de escenarios aquí, seguidos de una lluvia de imágenes de cómo se podrían ver nuestras mesas de juego, naturalmente utilizando toda la escenografía y piezas de terreno que ofrece Games Workshop. Nosotros con nuestra creatividad podemos hacer nuestras propias mesas de juego. La siguiente sección nos va a permitir escoger nuestros ejércitos, cómo están configurados estos destacamentos, qué piezas vamos a necesitar para poder tener esa estructura base de nuestro ejército y las diferentes organizaciones de ejército para los destacamentos de soporte. Después de esto, comenzando con los Space Marines, vamos a tener nuestras listas de unidades. Cada una de estas tarjetas o perfiles nos va a englobar una unidad con sus puntos, con sus habilidades y componentes. Y vamos a tener una guía para también los Space Marines de los colores de cada una de las facciones, ya sean leales o traidores. Vamos a poder tener una guía visual y sus reglas especiales para poder utilizarlos dentro del juego. En general, muchas de estas reglas se aplican inmediatamente y pueden tener ya efecto. Otras de estas reglas quedan muy abiertas, como que vamos a ver ya a la distancia en el horizonte algunos lanzamientos exclusivos para estas facciones. Esperemos. Después pasamos al Solar Auxilia, estos destacamentos de la Guardia Imperial. Y en la misma estructura, cómo vamos a poder ensamblar nuestros destacamentos, cada una de estas categorías con sus símbolos y repetimos todo. Después de eso nos brincamos a lo que son los titanes, los diferentes knights también y cómo podemos pintarlos para incorporarlos a los diferentes grupos de soporte de los ya sea marinos o del Solar Auxilia. Al igual que en las secciones anteriores, ya sea marinos o Solar Auxilia, vamos a tener nuestras tablas de datos para cada uno de estos diferentes tipos de destacamentos de titanes y después algunos ejemplos de cómo ya podrían verse nuestros ejércitos ensamblados en la mesa. Preciosas imágenes, como ya es costumbre, miniaturas muy bien pintadas y algunos ejemplos ya un poco más de cerca. Como podemos ver, los voladores, los flyers, van a poder tener un papel muy importante también en nuestras listas de ejército. Y podemos utilizar de hecho los que teníamos ya de Aeronautica Imperialis. La misma situación con los megatitanes. La última sección vamos a tener un catálogo completo de todas las armas con sus diferentes puntos y habilidades. Estas tablas de habilidades es donde quizá vamos a pasar más rato consultando y moviendo páginas de principio al final para consultar las armas también y las estadísticas de nuestros personajes, de nuestras miniaturas. Así es que sí, hay un paquete de cartas que son muy recomendadas porque ya incluyen cuando menos los stats y todas las reglas de nuestras unidades y de las armas, ya nada más para concentrarnos y mover las páginas a esas reglas especiales que vamos a estar buscando. Y estos son los componentes de nuestra caja de inicio para Legions Imperialis, escala épica del conflicto de la herejía de Horus. La caja nos deja con muy buen sabor de boca en cuanto a la experiencia de juego, el contenido, el valor por el dinero que estás obteniendo, llámese el plástico y el libro de reglas. Muy buen paquete de inicio, muy recomendado, pero hay algunos problemas con esto. El primer problema va a ser que no tenemos dos fuerzas completas realmente. Tenemos fuerzas de inicio, como que la estructura base para poder nosotros en esos cimientos construir un ejército. Apenas lo suficiente como para tener una fuerza quizá de unos 1000 puntos que van a necesitar mucho apoyo, pero los juegos recomendados son de 3000 puntos, digamos, esos son los juegos legales. Esto es apenas una probada de ejércitos y de hecho el contenido que viene en la caja es propiamente dicho ilegal. No podemos llenar una estructura básica de un destacamento como para que pueda ser legalmente aprobado en un enfrentamiento. Claro, la intención es que lo podamos probar en casa, jugar en casa e irle agregando los componentes que necesitamos para nuestro ejército. Mi recomendación es irse poniendo metas, quizá buscar llegar a una lista de 1250 puntos, cuando llegas a eso buscar la lista de 1500 y ya después la de 2000 quizá, hasta que poco a poco llegues a esos estándares de una batalla épica de 3000 puntos. Muy buen punto de partida, creo que el juego tiene mucho potencial. Lamentablemente para muchos es una decepción el que no pueda este juego llegar todavía a las ligas de Warhammer 40.000, que estemos en la herejía de Horus. Puedo entender lo difícil, lo ambicioso que podría haber sido un proyecto de esos. Imagínense la gran cantidad de ejércitos y miniaturas, variedad de miniaturas que necesitaríamos para llegar al estándar de Warhammer 40.000. Es más sencillo y administrable, incluso en cuanto a nivel de balance, el comenzar con esto de Warhammer 30.000.
Y si empieza a llegar en grandes números a las mesas de juego, quizá en un futuro podamos ver ese Warhammer 40.000. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.